Gracias, Señor. Gracias. Por favor, tome su lugar. Al escuchar al Señor en cada ministración, uno no intenta tratar de ver cómo ajusta cada mensaje, sino simplemente cómo discernimos lo que el Señor nos permite escuchar. Hay cosas que para nosotros, desde la mente natural, parecen ser casuales. Ciertos sentires, ciertos pensamientos, ciertas cosas que nos van inclinando hacia abajo y parece normal. Sin embargo, todo eso pertenece al campo, todo eso pertenece al campo de una trampa del maligno que uno no se va dando cuenta. Quiero seguir por dirección del Espíritu en esta línea y compartirles una palabra profética que recibimos de nuestro equipo de intercesión profética dirigido por la profeta Cecilia Bogdan. Cada lugar donde pisamos, ella nos prepara una palabra que el Señor le muestra en oración. Y no se la compartí al pastor Zair cuando él me compartió que iba a hablar esta noche. No se la compartí porque no quería inducir a algo más de lo que el Señor le había mostrado. Se lo dije esta tarde después que él oró esta mañana. Porque cuando él tomó por el Espíritu Santo unos 25 minutos para orar y ministrarnos en la oración lo que ahora fue predicado, la palabra que recibió la profeta Cecilia tiene que ver con un nuevo tiempo de descanso. Mayor productividad en el descanso. Y se lo voy a leer dentro de unos minutos para que usted pueda escucharlo, para que usted pueda disfrutar. Se lo voy a dejar a la pastora María del Carmen para que ella tenga esta palabra y puedan llevarla en oración. Pero quiero anteceder a la lectura de esta palabra profética diciéndoles claramente que en ambientes de luz las cosas naturales de la vida se tornan en un mayor discernimiento espiritual. Escúchenme. Sin darnos cuenta, a veces pensamos que lo que sentimos y pensamos es natural. Es lógico que después de 2 años de pandemia tengamos estos pensamientos. ¿Lógico para quién? Bueno, después de 2 años de estar casi encerrados, es lógico que ciertos comportamientos y procederes. ¿Lógico para quién? Necesitamos volver nuestros ojos a las Escrituras para darnos cuenta que un hombre estuvo 4 años en una prisión y su mente estuvo más lúcida que nunca. Podemos arremeternos a los días que Nelson Mandela estuvo en prisión 27 años, si no recuerdo mal, y salió con una mentalidad de gobierno. A veces nosotros terminamos comprando lo que los medios de comunicación dicen. A veces nosotros terminamos comprando lo que la gente dice y terminamos cansados por situaciones que la gente habla de cansancio y nosotros nos olvidamos que Jesús es el Señor del día de reposo. Claro, si quitamos los ojos del Señor, comenzamos a hablar el lenguaje que todo el mundo que no conoce al Señor habla. Y repetimos y reproducimos, pero en ambientes de luz viene un discernimiento. No congregamos porque un pastor o una pastora nos obliga, no congregamos porque hay un régimen evangélico que nos obliga a congregar. Congregamos porque hemos descubierto que cada vez que nos reunimos hay un aumento de luz que nos permite identificar las cosas que parecen normales y no lo son. A medida que vamos leyendo las Escrituras, descubrimos el mundo espiritual que nos rodea. A medida que vamos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta de que este hombre físico, biológicamente creado por Dios, un día se va a acabar, pero que la vida de su alma continuará. Y entonces descubrimos que hay una vida después de esta vida. Descubrimos que la verdadera vida no es la vida biológica o la vida bio, la cual debemos cuidar y administrar y ser responsables de esta vida.
Hay una vida superior, hay una vida mayor, hay una vida que no se termina con los gusanos comiendo nuestra carne. Hay una vida que debemos considerar y que debemos reconsiderar. Y que cuando nos reunimos, recuperamos el valor de esa vida. Desde que nacemos, nuestras familias, la educación, la sociedad, nos llena de informaciones acerca del valor de esta vida. Y esta vida se va a deshacer, señores. Esta vida se va a deshacer. En esta vida debiéramos prepararnos para valorar la vida que no se deshace. La vida que tiene valor aún después de la muerte. Y ahí vamos a descubrir que existió siempre una vida espiritual, que mucho sentir, que muchos dolores, que muchas aflicciones respondían a algo espiritual. La medicina está hablando cada vez con mayor vehemencia acerca de las enfermedades psicosomáticas. Los médicos están yendo cada vez más al concepto y al pensamiento de enviar a los pacientes y a los enfermos a un psicólogo, porque se dan cuenta que muchas enfermedades tienen origen en cosas traumáticas de la vida. Y nos vamos dando cuenta que lo espiritual tiene más fuerza en la vida del ser humano de lo que pensamos. Uno de los aspectos de mayor calidad de vida, señores, uno de los aspectos de mayor calidad de vida es el descanso. Es el reposo. Juntamente con el ejercicio, juntamente con la nutrición, uno de los aspectos que produce mayor calidad de vida es el descanso. Descansar. Estudiar todas las enfermedades que giran alrededor del mal dormir o del no poder descansar o tener un corazón afligido. Decía recién, quiero continuar en esta línea porque viene algo para Bolivia extraordinario que se llama reposo, que se llama descanso. Qué triste es pensar que con el mucho trabajo vamos a prosperar. Qué triste es pensar que en el desequilibrio de tener que hacer perdemos nuestras familias, perdemos nuestra salud. Tenemos dinero, pero no podemos disfrutar de la salud. Tenemos grandes casas, pero no tenemos un hogar, porque el hogar se nos ha hecho pedazo por vivir detrás del hacer, del tener. El descanso no te vuelve perezoso, el descanso te hace sabio. Las mentes descansadas piensan mejor. Los mayores hombres de negocio, los hombres más ricos, pasan más tiempo descansando que trabajando, porque saben que una mente descansada tiene lucidez para tomar decisiones multimillonarias. Los grandes hombres de negocio no hacen negocio en las grandes oficinas. ¿Saben dónde lo hacen? En lugares de descanso o en grandes restaurantes, en momentos de almuerzo y de reposo. Porque cuando la mente está descansada, tiene mayor habilidad de conocer los pormayores y los pormenores de los riesgos de cualquier decisión. Por alguna razón, el sistema nos va empujando a perder esto que nos fue ministrado. Sin embargo, Dios nos está invitando aquí. Quiero leerles literalmente la palabra profética. No soy místico, no soy gobernado por palabras proféticas, pero sé identificar la voz de Dios en la boca de los profetas. Y esta palabra que me envió la profeta Cecilia, se las voy a leer tal cual como ella me la envió. Orando al Señor por la iglesia de Bolivia, recibimos esta palabra. Están en un tiempo de rompimiento. Accedieron como iglesia a una dimensión, pero al no entenderla, desató una gran perturbación que puede terminar en grandes pérdidas. Me parece oportuno hacer referencia y poner énfasis en la palabra lícito e ilícito. Esa palabra es clave porque denuncia, declara el gobierno que está vigente hoy. Estos últimos años fueron años de golpear y golpear muy fuerte para lo que Dios diseñó para esta tierra
y para que sucediera en esta tierra. Los golpes han sido certeros. Hoy hay un rompimiento, una apertura, un lugar, una dimensión, y lo creemos de todo corazón. Muchos han entrado y otros están entrando en esta apertura, pero percibimos un gran caos y desorden. Estas personas estaban cargadas de un sistema del que no se han despojado. Lo tienen profundamente arraigado y responden con tanta lealtad, con tanta reverencia y entrega a ese sistema que está trayendo serios problemas para que la apertura permanezca abierta. La gente de este país tiene algunas características y cualidades que por diseño eterno les han sido improntadas, como por ejemplo, la buena conducta es un lema para ellos. La lealtad, la honestidad, la esperanza, esperar incansablemente, son sinceros, pacientes, flexibles, bondadosos, generosos y extremadamente respetuosos. Pero todo eso sin el verdadero señorío de Cristo se ha convertido en una cáscara dura de romper. En la apertura que se abrió se rige otro sistema. Este ámbito tiene otro Señor. Hoy toda la impronta, lo que los distingue, está siendo confrontado seriamente por el señorío de Cristo. Todas esas virtudes no tienen valor si Cristo no es Señor. Viene un tiempo de decisión para aquellos que han entrado y están entrando en esta dimensión, y se llama reposo, se llama paz, día. En otras palabras, Cristo mismo, porque Él es el Señor del día de reposo. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, dijo Josué, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Habrá muchas cosas que les parecerán mal por servir al Señor del día de reposo. Tendrán que ir en contra de cosas aprendidas culturalmente. Tendrán que ir en contra de cosas aprendidas socialmente por responder al señorío de Cristo. Tendrán que prestar mucha atención en lo que es lícito para el Señor del día de reposo. Cuando Jesús ministró, la gente se enfurecía contra Él porque Él hacía milagros en el día de reposo. Y Él les dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Se van a romper muchas reglas. Vienen días de quebrantamiento de costumbres culturales. Este mover comenzará y se fortalecerá en las casas, pero inundará toda la nación. Se levanta una guerra, un acecho, una persecución a aquellos que decidieron servir al Señor del día de reposo. Se harán cosas en los cultos y los encuentros de los santos que romperán todas las formas. Se hablará mucho de lo que va a suceder en los cultos al Señor. Vienen días de gran cosecha, de gran salvación. Mientras está en reposo, Dios obrará de una forma que todos nuestros esfuerzos no podrán hacerlo. Dios no pide tu transpiración, pide tu descanso. ¿Y cómo se logra este descanso, apóstol? ¿Cómo se logra este descanso? Porque grandes pérdidas hemos sufrido en el hacer, no en el descansar. Descansar para Dios no es pereza. Descansar es hacer, reposando, confiando en obediencia al Señor. Todo aquel que lo que hace lo hace en obediencia, permanece en reposo, porque Él me lo mandó. No me desespero por los resultados, porque Él hará lo que Él quiere hacer. Yo solo obedezco. Pablo, ¿no te apena
el haber sido castigado, el haber sido azotado, maltratado con tu amigo Silas. ¿No te apena haber enfrentado? No, porque yo estoy haciendo lo que Él me dijo que haga. La obediencia te mantiene en un estado de reposo, en un estado de descanso. Si Él habla, lo hago. Si Él no dice, me abstengo. Porque mientras permanezco en obediencia, todo mi ser está gobernado por su paz, por su descanso. ¿En dónde es que perdimos este reposo? ¿En dónde es que perdimos este descanso? ¿En dónde es que perdimos esta seguridad, esta estabilidad, esta integralidad como seres humanos? ¿Dónde fue que perdimos el equilibrio? Hablando con un doctor en Mendoza, Argentina, le preguntaba: doctor, deme una definición de enfermedad, deme una definición de enfermedad. Y él me dijo: te voy a dar una entre muchas, pero esta es clave para mí. Y él me dijo: enfermedad es desequilibrio. ¿Es el aumento o es el descenso? ¿Es el exceso o la escasez de algo? Y le digo: ¿y cuándo el ser humano encuentra ese equilibrio pleno? Y él me dijo: cuando muere. Cuando muere el cuerpo entra en un equilibrio. Claro, ahí entendés la cruz, ¿no? El cuerpo pasa toda la vida buscando ese equilibrio. En la alimentación que le damos, en el descanso que le damos, en el ejercicio que le damos. El cuerpo pasa todo el tiempo buscando ese equilibrio. Tengo que darle más proteína, tengo que darle más calorías, tengo que darle más nutrición, tengo que darle. El cuerpo pasa todo el tiempo pidiendo para encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio lo encuentra cuando muere. ¿Dónde fue que perdimos este reposo? Porque cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, ellos disfrutaban este descanso. Ellos disfrutaban este reposo. Dios no los mandó a trabajar para que tuvieran cosas. El trabajo del primer hombre era cuidar lo que Dios les había dado. No es lo mismo trabajar para tener que trabajar para cuidar lo que tenemos. ¿Sabe qué es recibir una herencia? Recibir una herencia significa que ahora voy a trabajar para cuidar lo que mi padre o mi abuelo trabajó para tener. Y nosotros somos herederos en Cristo para cuidar lo que Cristo ha ganado, y ahora nosotros trabajamos para cuidar. Somos administradores no para alcanzar, somos administradores para cuidar lo que Él alcanzó por nosotros. El hombre no tenía que trabajar para tener porque lo tenía todo, tenía que trabajar para cuidar. El hombre tenía todo lo que necesitaba. El hombre vivía en un estado perfecto de reposo. El hombre disfrutaba el descanso porque el hombre era uno con Dios. Desde el día en que crea la mentira de la serpiente, se rompe el uno y se pierde el descanso. Le crea la mentira y la mentira le roba el descanso, le roba el reposo. De allí en adelante se suscita una serie de acontecimientos dolorosos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, homicidio entre sus hijos que tienen que comenzar a andar errantes por la tierra que le daría lo mejor, ahora de ahora en adelante le comienza a dar espinos y cardos. El hombre que trabajaba con reposo ahora tiene que trabajar con el sudor de su frente. ¿Cómo sería el trabajo sin transpiración? Claro, es que no es lo mismo trabajar descansado que vivir transpirando para ver si podemos tener algo más. Se perdió el uno, se perdió el descanso. Venid a mí, nos fue ministrado recién, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo será fácil, será ligera mi carga. Volvamos a ser uno y entrarán otra vez al descanso. O si el hombre, en lugar de querer tener, volviera otra vez a ser uno con Dios, cuántas cosas disfrutaría.
¿Cuántas cosas el hombre volvería otra vez a tener? Cosas que el hombre perdió. Desde aquel momento el hombre no encuentra reposo. Tiene más dinero y no tiene descanso. Tiene más cosas y no tiene descanso. Y cuando llega la hora de su muerte, dice la verdad, he hecho tantas cosas, pero no hice lo que debiera haber hecho. Y se encuentra frente a la muerte, frente a un enigma. ¿Qué va a pasar conmigo ahora que voy a partir? ¿Qué va a pasar conmigo después de mi muerte? De alguna manera, esta pandemia ayudó a la conciencia de que la muerte no estaba tan lejos como todos imaginábamos. No es lo mismo cuando te dicen que falleció alguien en China a cuando la muerte golpea a uno de tus seres queridos porque sentís que las balas se están pegando cerca. Sentís que no es tan lejos como pensábamos. Falleció un hombre de 90 años de COVID. Bueno, es lógico, tal vez su cuerpo no tiene toda la inmunidad que necesitaba. Falleció un muchacho de 20 años, 30 años. Upa, esto está más cerca de lo que imaginamos. Y comenzamos a tener conciencia acerca de la muerte. Y comenzamos a replantearnos también cosas de la vida. Gente no trabajó por un año y siguió viviendo. Gente no trabajó 2 años y siguió viviendo. Parece que es verdad lo que dice Mateo capítulo 6. Teniendo sustento y abrigo, no se preocupen porque Dios tiene cuidado de ustedes. Es interesante poder pensar que en este uno con Dios recuperamos otra vez el descanso. Y este descanso nos hace más productivo sin transpiración. Porque el crecimiento lo da Dios. No fomentamos el ocio, fomentamos el uno. Porque en el uno hay una claridad. En el uno con Cristo, en el uno con Dios hay una claridad que nosotros no podemos explicar, pero podemos disfrutar. ¿Me permite decirle algo? Al volver a reconciliarnos con Dios en Cristo, al volver a recuperar la comunión, nuestra mente entra a una mente superior. Y espero que nadie se ofenda, ni ningún universitario, ningún educador, ningún profesional que ha llevado años en la vida para desarrollar su profesión. Un momento con la mente de Cristo supera cualquier preparación profesional de una persona. Y no estoy haciendo apología de no estudiar. Si hubieras escuchado la administración anterior, sabrías que trabajamos arduamente para que haya una generación que se prepare y se profesionalice en todas las áreas para servir a Dios en la sociedad. Pero no se puede comparar lo mejor de la preparación de un ser humano a la mente de Cristo operando en un ser humano. No hay comparación. Cuando se restaura el uno con Dios, el ser humano entra a una humanidad elevada. No a divinidad, no a deidad, pero a una humanidad elevada, a una dimensión de sabiduría y entendimiento incalculable. Permítame los próximos 30 minutos hablarles acerca de la ciencia y la fe. Permítame los próximos 30 minutos compartirles lo que dije que íbamos a compartir en esta noche. En el uno con Dios. Las personas más simples y sencillas entran a una habilidad extraordinaria. Pero para esto debo construir el pensamiento y les ruego que me acompañen en la lectura de las Escrituras. Génesis, capítulo 2, versos 7 al 9 y luego versos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 7 al 9 y Génesis capítulo 2, verso 17. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que le había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, que estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 17, más del árbol, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el mes de noviembre tuvimos un encuentro en Buenos Aires, en la ciudad de Lanús, donde tomé mucho tiempo para hablar acerca de las 4 vidas que aparece en Génesis 2 y Génesis 3. La vida bios, la vida psiquis, la vida zoe y la vida del mal. 4 vidas. No podría desarrollarlo ahora con la misma seriedad y plenitud que pudimos hacerlo en Lanús porque fueron 2 horas de ministración. Solamente quiero decir que existen y están expresadas estas 4 vidas. El hombre formado del polvo, la vida que se sopla sobre ese hombre, luego la vida que está en el árbol de la vida, y en cuarto lugar, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque porta otra vida, que es la vida del deterioro, la vida de la desaparición, la vida de muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. En estas 4 expresiones de vida hay una orden implícita de Dios, una orden clara. De todo árbol puedes comer, de todo árbol puedes comer. Y préstale atención al árbol de la vida que está en el centro. Es extraordinario ver cómo para Dios los lugares son estratégicos. Debo prestar atención a los lugares porque los lugares para Dios siempre son estratégicos. El huerto estaba en el centro de la tierra y el árbol estaba en el centro del huerto. Apocalipsis dice que el árbol de la vida es Cristo. Es el Juan 15 que describe el apóstol Juan. El árbol de la vida es Cristo. No lo logra ver claramente el autor, que recibe por información oral y generacional, como es Moisés. No recibe la claridad de qué representaba este árbol de la vida. Y entonces la palabra en hebreo que aparece allí de árbol de la vida es la palabra común de vida, que incluye vida animal, vida vegetal, vida humana. Incluye la palabra en hebreo que manifiesta cualquier tipo de vida que sea vida. Eso es para el autor y el escritor de Génesis. Pero cuando ustedes y yo llegamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde la luz había aumentado, porque toda la Biblia es una luz en aumento. El autor del libro de Apocalipsis dice que el árbol de la vida es el Zoé, la vida de Dios. Cuando usted cliquea y estudia sobre cuál es la palabra vida que aparece en el árbol de la vida, usted descubre que en esa vida, que en ese árbol estaba la vida misma de Dios. Por eso, para entender Génesis, necesito estudiar Apocalipsis, porque desde el final se entiende el principio. Porque las cosas que han de ser, fueron ya. De todo árbol podrás comer. Todo es delicioso. Todo lo que está a tu vista podés comerlo. Pero de este árbol no. ¿Qué tiene este árbol? Este árbol tiene ciencia. Diga conmigo ciencia. Ciencia. La ciencia del bien y del mal.
La ciencia del bien y del mal. Y el día que coma de este árbol seréis como Dios, le dijo la serpiente. Eso sí, para adquirir este conocimiento tenés que darle la espalda al árbol de la vida. Para adquirir este conocimiento tenés que darle espalda a lo que Dios te dijo. Porque ¿te acordás que Dios te dijo que de todo árbol podés comer, pero de este no? Y entonces despertó el hambre por un conocimiento independiente a Dios. El hambre por un conocimiento en la razón, en el razonamiento, que no permanece en obediencia a Dios. El hombre adquiriría una visión y una perspectiva de las cosas, pero sin Dios. Esta ciencia tiene bien y esta ciencia tiene mal, pero esta ciencia tiene un final y el final es muerte. Tengo algunos documentos que por cuestiones de tiempo no leería, pero lo pasaría sin lugar a duda a quien lo pida. Voy a tomar uno solo. Creo que ustedes tienen mucha preparación para saber acerca de la existencia de la organización CEPAL, que trabaja puntualmente en recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad. Y este profesional en una última de las conferencias dijo así: tanto la historia como la ciencia nos da garantías para creer que la humanidad ha hecho grandes avances en acumular conocimiento y experiencia, e inventando instrumentos de subsistencia, y el valor de eso es incontestable. Mas estos no constituyen el real progreso en la naturaleza humana en sí y en la ausencia del tal progreso, porque esas ganancias que son externas, precarias, están sujetas a volverse la razón de nuestra propia destrucción. Esta gran ciencia que elevó a una productividad y a personas a ser multimillonarios, nos está costando que la capa de ozono se esté abriendo cada vez más. Tengamos una crisis climática global producida por los conocedores de lo que están produciendo. Y aún así siguen usando la tecnología, la ciencia, para intereses personales, sin importar el daño que están causando. La misma ciencia que puede tener una persona estudiando 27 años para terminar alimentando un sistema abortivo. Hablando con uno de nuestros doctores principales en Argentina, un médico de primera clase, me dice: Gustavo, ¿sabías vos que la mayoría de las medicinas que el cuerpo humano necesita no son medicinas elaboradas por el hombre? Son medicinas que están como respuesta en la misma tierra. Y le digo: ¿y por qué no se recomienda eso? ¿Por qué no se recomienda lo que produce la tierra? Claro, para usted y para mí que somos creyentes, evangélicos, católicos, no hay problema. Para usted y para mí que somos creyentes, que sabemos que el hombre fue sacado de la tierra, formado de la tierra, sabemos que la tierra es el elemento que constituye al ser humano. Su cuerpo tiene los mismos elementos que la tierra. Por lo tanto, la tierra tiene los elementos que tu cuerpo necesita. Pero no le conviene a los que estudiaron, a los grandes laboratorios. Tengo un amigo, un pastor amigo en Río de Janeiro, tiene una de las congregaciones más grandes allí, un hermoso hombre de Dios. Él fue director de la Organización Mundial de la Salud en su momento y trabajó principalmente en la parte de los fármacos. Y él me contaba y me decía: Gustavo, hay más respuestas en la tierra que en las farmacias, pero esto anula el enriquecimiento de muchas personas. La ciencia, ¿desde dónde viene?
Porque si la ciencia viene del árbol que le da la espalda a Dios, esa ciencia puede tener algo de bueno, pero el final de esa ciencia será muerte. La misma ciencia que enriqueció a algunos está empobreciendo a multitudes. La misma ciencia que está favoreciendo a algunas personas está produciendo millones y millones de personas en todo el mundo sin trabajo. Bueno, pero hay que actualizarla en la tecnología, ¿sabe? La ciencia que viene de este árbol del conocimiento, de darle la espalda a Dios, es una ciencia que no le importa el ser humano. Es una ciencia que le importa su propio bolsillo, sus propios intereses, su propio orgullo. Pero hay otra ciencia. Cristo es la ciencia eterna. En Él reposa la ciencia verdadera. Y en la ciencia que proviene de Cristo no existe el mal. No existe el mal. Lo que existe es una calidad de vida integral. Lo que existe no es favorecer a uno para dañar a otro. Lo que existe en esta ciencia es justicia. Esta ciencia no enriquece a algunos para empobrecer a otros. Esta ciencia suple la necesidad de todos. Esta ciencia proviene del amor y produce calidad de vida genuina y verdadera. Esta ciencia produce una renuncia por amor. Oramos por enfermeros que conozcan la ciencia del árbol de la vida, porque nunca se cansarán de servir por amor. Oramos por médicos, por jueces, por abogados, que no coman de la ciencia del razonamiento que le da la espalda a Dios, sino de la ciencia que proviene de la sabiduría del Hijo de Dios, que puede resolver cosas que humanamente no se pueden resolver, que no busca favorecerse en la crisis de otro, ni en la necesidad de otro, ni en el dolor de otro, sino que usan la ciencia que le ha sido dada como la oportunidad de expresar el amor de Dios, no solo en un púlpito, sino también con un bisturí. No solo en un púlpito, sino también en un decreto de justicia, haciéndole justicia a los que nadie les hace justicia. Porque esta ciencia no tiene nada de malo. La ciencia que proviene del árbol de la vida es superior a la ciencia que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nadie pueda resolver, levántame su mano por favor, cuando nadie pueda resolver porque han comido del árbol de la corrupción, los que han comido de Cristo resolverán. Porque operarás en una ciencia que no te la enseña la universidad, ni la experiencia, sino Dios mismo. Tenemos miles de jóvenes que en este año 2022 estarán expuestos a la ciencia del conocimiento del bien y del mal en alguna universidad. Pero la sustancia que gobierna esa ciencia es corrupta. Es glorioso cuando uno de nuestros muchachos o señoritas que han comido de Cristo están en esos ambientes. ¿Lo vio? ¿Ha visto usted las 3 películas de Dios no está muerto? Por favor, mírelas. Porque mientras un profesor conocedor de la materia hablaba en ciencias acerca de sus ideologías, que lo único que escondían era una herida contra Dios. Y le enseñaban a los jóvenes que no consideren a Dios porque Dios está muerto. Que no consideren a Dios en sus estudios, que no consideren a Dios en sus profesiones, que no consideren a Dios en nada porque Dios estaba muerto. Un joven que come del árbol de la vida se pone en pie y comienza a decirle no es verdad. Y comienza a confrontarlo hasta llegar al punto de hacer un debate público delante de todos los estudiantes.
Y este profesor conocedor de las ciencias estaba dando uno de los discursos más grandes hasta que le toca al muchacho comenzar a hablar y le dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está enojado con Dios? Porque usted niega a Dios en todo. Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo puede decir que no cree en Dios si está enojado con Él? Su enojo muestra que Dios existe, pero que usted lo anula en su conciencia. Cuando alguien se declara ateo, está diciendo que no cree en algo que existe. Cree que no cree que existe el que sí existe. El muchacho lo confrontó hasta que el profesor dijo, sí, es verdad. Estoy enojado con Dios. Estaban todos sus estudiantes. Estoy enojado con Dios porque cuando era niño, mi mamá se enfermó de cáncer y yo le pedí a Dios que la sane y no la sanó. Y todo el mundo me decía que Dios la iba a sanar y como no la sanó, yo estoy enojado con Dios. Y ahí el muchacho comenzó a ministrarle. Mientras nosotros estamos sentados aquí o nos sentamos un domingo en la reunión, de lunes a viernes se adoctrina a nuestros jóvenes con la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Se adoctrina a nuestros jóvenes para prepararse como políticos, como empresarios, como docentes, como médicos, para no considerar a Dios en sus vidas, para creer más en su razonamiento que lo que dice Dios, para creer más en la lógica, para creer más en sus ecuaciones, en sus matemáticas que lo que dice Dios. Y yo prefiero creer en Dios antes que cualquier lógica humana, porque cuando los médicos me dijeron cáncer, Dios dijo vida y la ciencia fue avergonzada. Porque cuando los hombres dicen no le vamos a hacer justicia a esta mujer, Dios entra en acción. Y los que comieron de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que creen que tiene el poder sobre esa dama, ahora se dan cuenta que hay un poder superior que termina inclinando la balanza en justicia para esa mujer, porque Dios es especialista en hacer justicia. La ciencia es una herramienta. La pregunta es, ¿desde qué naturaleza se va a usar? Para los entendidos, la declaración de este profesional, de este científico, es por qué sufrimos el calentamiento global. Tal vez todavía no nos importa mucho porque no se inundó nuestra casa. Tal vez no nos importa mucho el calentamiento global porque todavía no hemos sufrido las consecuencias de las inundaciones que vienen por delante. Tal vez no nos importa mucho porque tal vez el calor no ha producido cánceres en las personas que tanto amamos. Porque tal vez no hemos tenido volcanes en erupción simultáneamente quemando nuestras casas, quemando todos nuestros bienes. Podemos ser evangélicos escapistas. Podemos ser evangélicos escapistas que digan, no importa, porque yo tengo a Dios en mi corazón, sí, hasta que te toca lo que amás. Y te das cuenta que no estás tan lejos de lo que pasa en China. Y si no, pensemos en el COVID por 5 minutos. Pero no podemos seguir pensando que esto es una cuestión de algunas personas. Esto es cuestión de lo que el hombre come. Si el hombre sigue comiendo del árbol que Dios dijo que no, tendrá un conocimiento, pero perverso. Tendrá un conocimiento dañino. Tendrá un conocimiento que afectará a multitudes. Pero déjeme profetizarle una palabra. Quien come el árbol de la vida entrará a una dimensión de ciencia e inteligencia que no hay comparación. Un día, 4 muchachos decidieron hacer un ayuno
cuando el rey de Babilonia les ofreció las mejores comidas, comida consagrada a los ídolos, comidas prohibidas para los hijos de Dios. Y ellos dijeron, no, vamos a comer vegetales. Y en esos 10 días de ayuno, dice que fueron superior en sabiduría y en ciencia a todos los demás. Llegaron a una dimensión de sabiduría que cuando todos los científicos y los sabios de ese tiempo no supieron cómo resolver los problemas, ellos manejaron una dimensión de ciencia que resolvieron cosas que eran impracticablemente posibles. Es posible cambiar Bolivia. Y ese espíritu motivacional de los evangélicos, sí, vamos a cambiar Bolivia, pero nos ahogamos con los problemas en casa. Es una mentira disfrazada de espiritualidad. Pero hay una generación que no se ahoga con nada porque está manejando una ciencia superior, que es la ciencia que viene de comer al árbol de vida, que es Cristo Jesús. Señores, creo que entre nosotros están las personas que al comer a Cristo no están comiendo una religión evangélica que reduce su manera de pensar. Están comiendo a Cristo, que es la ciencia de la vida y que tiene el poder de operar en dimensiones inimaginables. He hecho un estudio que está a disposición de ustedes para quien lo quiera, de los 100 principales descubridores de enfermedades y sus soluciones. La lista es hermosa. Los 100 son creyentes. Los 100 eran cristianos. Los 100 descubrieron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque comer a Cristo no es una religión, es una experiencia de elevación humana. ¿Alguien puede levantar sus manos y disfrutar este momento? Por favor, no menosprecies el comer a Cristo. Porque el primer hombre y la primera mujer le dieron la espalda al árbol de la vida para comer algo que tenía el bien y el mal y murieron. No me entra en la cabeza que un médico que estudió 27 años sea proabortista. No me entra en la cabeza que un científico que estudió para unir elementos de la tierra, porque no están inventando nada, están trabajando sobre cosas creadas, creen medicaciones para hacer adictas a las personas, cuando podrían decirle, ¿sabes qué? Come esta fruta, come esta verdura. Sigo de cerca el ámbito nutricional por los cambios que hacemos y porque una de nuestras hijas espirituales es una pastora nutricionista que es impresionante a nivel continental. ¿Sabe dónde está la salud? Nada que sea procesado. La salud está en todo lo que es natural. ¿Por qué? Porque mira, Adán, todos los árboles son deliciosos para comer. Y la palabra delicia ahí es la palabra descanso, la palabra delicia ahí es la palabra salud. Mira todos esos árboles. Yo te doy todo lo que necesitas para que estés bien. Oh, cierro para orar con ustedes. La dimensión a la que están entrando los que están comiendo a Cristo por la palabra te tiene que elevar los niveles de expectativa. Mis próximos 10 años seré alguien que estaré en la OEA. Estaré en la ONU.
Los próximos 10 años me encontrarán disertando sobre la seguridad pública, sobre la salud pública, sobre la salud mental. No como quien comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que todo termina en muerte, sino como quien comió del árbol de la vida, que a la hora de hablar lo que se produce es vida. Señores, la sentencia de Bolivia se llama vida y no muerte. La sentencia de Bolivia se llama salud y no enfermedad. La sentencia por decreto divino se trata de que si hay una generación que come a Cristo, no que se llena de versículos bíblicos, que come a Cristo en la palabra, manejará una dimensión de ciencia. Vamos, ministra al Señor con gratitud en esta noche. Manejará una dimensión de ciencia, de negocios, del aspecto de la agricultura, del aspecto del clima, del aspecto de la ganadería, del aspecto de la arquitectura, del aspecto de los automóviles, del aspecto de la electricidad, del aspecto de la salud, del aspecto del deporte, del aspecto del arte. Manejará una dimensión de ciencia y conocimiento que producirá vida. Que producirá vida, que producirá vida, que producirá vida. No dejes de insistir en la política, y una de las evidencias será que bajarán los estándares de muerte, que bajarán las estadísticas de inseguridad, que bajarán las estadísticas de pestes, de enfermedades, porque si los que gobiernan con la ciencia del árbol de la vida, la evidencia será que se elevará la longevidad. Y habrá personas viviendo hasta 100 años saludablemente, porque habrá leyes, escuche, habrá leyes que prohibirán comer determinadas cosas. Podemos criticar a naciones de Europa que prohíben ciertos alimentos, pero vayan a ver cuánto viven las personas ahí, hasta 110 años como normal. Crearán leyes a favor, no de 2 o 3 corruptos, que usan la tecnología, que usan la ciencia para sacar sus leyes favoreciéndoles a sus propias vidas. Se levantarán hombres y mujeres que no tendrán miedo a la persecución, al acoso, a las amenazas por celular, a las intimidaciones por llamado telefónico, diciendo: no votes esto porque si lo votas te vamos a matar. Y ahí veremos la verdadera guerra que todavía la iglesia no conoce. La iglesia todavía está peleando con muchos molinos de viento. ¿Conoce esa historia? Don Quijote no son gigantes, son molinos de viento. Estamos peleando contra enemigos vencidos. No estamos peleando la pelea que tenemos que dar, porque la pelea que tenemos que dar será en la legislatura. Dios está levantando esos jóvenes aquí entre nosotros. Dios lo está levantando en Bolivia, en América y en las naciones de la tierra. Al predicar esta palabra, vemos en todas partes el despertar de hermanos que vuelven a estudiar. Apóstol, después de escuchar esto, tengo 50 años, yo voy a volver a la universidad. Voy a estudiar no porque dependa de lo que voy a aprender ahí, porque si los problemas del mundo se resolvieran con las maestrías de las universidades, el mundo ya tendría que estar resuelto. Si la salud del ser humano se resolviera en una universidad de medicina, con tantos médicos que tenemos, cada vez tenemos más enfermedades, evidentemente. La ciencia del bien y del mal te sana por un lado, pero te crea una desgracia por el otro. Pero hay una generación que va a estar aprendiendo ahí, porque sabe que no puede hacer mala praxis, porque sabe que no puede recomendar nada si no tiene un título, porque eso se llamaría práctica ilegal de la medicina. Y nosotros, ni Dios hace nada ilegal. Así que te va a mandar a estudiar, a continuar los estudios, a prepararte en la justicia, a prepararte en la medicina, a prepararte en la educación,
a prepararte en el arte, en el deporte, a prepararte en los medios de comunicación para hablar y saber qué cosas hablar y saber cómo defender este evangelio en los lugares donde no hay voz de Dios, y operarás con una dimensión de ciencia y conocimiento que la gente no te podrá responder. Habrán ambientes donde te invitarán para avergonzarte. Los que te quisieron avergonzar se humillarán delante de Dios a reconocer la sabiduría que te gobierna. Quisieras levantar tus manos y adorar al Señor y decir: Señor, comer a Cristo no embrutece. Comer a Cristo es comer su ciencia, su conocimiento. Gente de primera línea con un corazón correcto de la sociedad congregará donde Cristo esté. Porque Cristo no es promovedor de la ignorancia, sino del conocimiento, de la ciencia. Pero de la ciencia que da vida. Recuerde esto, por favor. El final del razonamiento anti Dios es que todo lo que produce es muerte. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. El final de esa ciencia. Pero la ciencia que proviene de Cristo, el final es vida. Que Dios te use poderosamente para elevar la calidad de vida integral de la gente. La calidad de vida integral de los niños por nacer, de las embarazadas, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Que cuando pisen los lugares donde estás, que cuando la gente pise los lugares donde estás trabajando, encuentre una calidad de vida incomparable, porque es Dios mismo revelándose a ellos. Esta ciencia funciona en el descanso. Señor, me esforcé para estudiar en la universidad y sacarme todo 10 para aprender, para sacarme la nota máxima. Porque no soy mediocre, soy excelente, así que estudié para sacarme. Pero, Señor, lo que aprendí en la universidad, en la facultad, no me sirve para resolver este problema. Y en el descanso operará una sabiduría no aprendida por hombres ni de hombres. Operará una sabiduría extraordinaria. Pastores, prepárense a pastorear profesionales de primera línea. Pastores, prepárense a pastorear hombres y mujeres jóvenes que están buscando un lugar serio, un lugar de destino, un lugar de propósito. Un lugar donde valga la pena pasar mis días, donde mis hijos puedan crecer ahí, donde mis nietos puedan crecer y valga la pena estar ahí reunido, porque no se te embrutece con la religión, se te enriquece con la ciencia que es Cristo. Es verdad que hay cierta gente hoy en la sociedad que es simplista y lo quiere todo fácil. Pero hay mucha gente hoy aquí en Santa Cruz de la Sierra, hoy aquí en Bolivia, que no está buscando el simplismo de lo fácil, está buscando la perfección, que está deseando ser perfeccionada. Pastor, pastora, tu casa será un ámbito de perfeccionamiento, donde esos hombres y mujeres que ya tienen aquí el desafío interno, el desafío que nadie necesita activar porque Dios ya lo activó dentro de ellos, porque sueñan ser los mejores en esta sociedad, porque sueñan tener las respuestas que nadie tiene, antes que lo tome una persona ideológica que está continuamente fundamentando todo su conocimiento en darle la espalda a Dios. Los tomarás tú. Dile a un niño hoy en la escuela bíblica, dile a un niño hoy que mañana será el presidente. ¿Y sabe qué tendrás mañana? A Obama. ¿Cuándo comenzó Obama a soñar que podía ser presidente? Lea su libro, lea su historia. Desde niño.
Dile a un niño que será el mejor médico del mundo y él lo creerá. Dile a un niño que con Dios tendrá respuestas que nadie tiene y lo creerá. Vamos, pastores, inviertan en los niños. Los niños nunca molestan. Que los niños corran entre nosotros, no hay problema, los niños nunca molestan. Solo necesitan a alguien que les podere un destino y les diga que mejor es comer a Cristo que el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que mejor es comer de Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Voy a pedir algo que no lo hacemos comúnmente, pero esta noche siento de orar por personas puntualmente. Aquellos que esta noche están entendiendo que comer a Cristo no es comer de la ciencia del bien y del mal, sino es comer la ciencia del bien. La ciencia del bien y del mal termina en muerte, la ciencia del bien termina en vida. Garantiza vida, calidad de vida, excelencia de vida.